hoja B del ejercicio 01. Tenemos otros 4 ejercicios donde vamos a empezar a hablar de distancias ahora entre puntos y rectas. Y distancia ustedes lo tienen que asimilar al concepto de perpendicularidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, este segmento, vamos a tomar este segmento, ¿sí? Y tengo un punto externo a esa recta y quiero conocer la distancia de este punto a la recta, resulta que siempre vamos a estar buscando, cuando hablamos de distancia, la menor distancia, o sea, el menor recorrido entre el punto y la recta. Si yo desde este punto voy a un extremo de la recta, tengo una determinada distancia. Si voy al otro extremo, tengo otra distancia. Pero si conozco o ubico una recta que es perpendicular a la que yo quiero encontrar la distancia y que esta recta perpendicular a esta pase por el punto que yo quiero encontrar o definir o medir esa distancia, esta va a ser la menor distancia, el menor recorrido. Entonces yo, para encontrar la distancia entre un punto y una recta, necesito encontrar la recta perpendicular a la recta dada que pase por el punto y de ahí obtener entonces la distancia real. Estos conceptos ustedes los tienen en la laminilla que están cargadas junto con la teoría en el aula virtual. Son 3 laminillas las de esta clase. La primera es la del cuadro de resumen de los casos particulares de recta. La segunda es la del triángulo auxiliar. Y la tercera es la de justamente conceptos de distancia. Son útiles esas laminillas porque son muy conceptuales y describimos el procedimiento en pocas palabras, con un ejemplo, como para que ustedes se puedan destrabar de alguna duda que tengan. En realidad ustedes ahora pueden ir consultando los videos de la teoría y estos especies de tutoriales de la práctica también para ir resolviendo los trabajos prácticos. El ejercicio 5 lo que nos muestra es una recta de punta, porque fíjense que es un punto la proyección en el vertical, está en verdadera magnitud en la horizontal, y un punto P externo a la recta. Entonces lo que tenemos que hacer es definir la distancia de P al segmento CD. Como les decía recién, la distancia entre un punto y un segmento, si este es el segmento DC y este es el punto P, la distancia que vamos a medir es esta, que es la más corta, y no cualquier otra, que son más largas. Esta recta pasa por el punto, pero además es perpendicular, forma 90 grados con la recta DC. Y lo que habíamos visto en la teoría, que la perpendicularidad entre dos rectas, si son perpendiculares en el espacio y por lo menos una de las rectas se proyecta en verdadera magnitud, esa perpendicularidad de ese ángulo de 90 grados se va a mantener en esa proyección. O sea que si esta es la verdadera magnitud de DC, el ángulo de 90 grados se va a mantener en esta proyección, aunque este lado, ¿sí?, sea oblicuo o lo que sea, pero no esté en verdadera magnitud. En este caso, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, en proyección vertical, si yo quiero buscar el segmento que me marca la distancia de CD a P, no me queda otra que unirlos con un segmento que va así, ¿sí? Entonces, ¿dónde está ese segmento en el horizontal? Podría estar en cualquier lado, yo lo podría trazar en cualquier lado, pero necesito que este segmento pase por P, pero además sea perpendicular en el espacio a CD. Como CD está en verdadera magnitud, cualquier recta que se proyecte perpendicular a esta verdadera magnitud va a ser perpendicular en el espacio. Por lo tanto, si yo tomo perpendicular, esto es con la regla T directamente o la paralela, tengo esta recta vertical y con la paralela trazo desde el punto P esta recta, que forme 90 grados, me va a aparecer el punto X sub 1. El segmento XP es perpendicular a la recta CD, porque esta es verdadera magnitud y estos son 90 grados, y al mismo tiempo es la distancia de P al segmento DC. ¿Está? O sea, por eso se asimila o se asemeja el concepto de perpendicularidad al de distancia. Entonces, este va a ser el segmento D sub 1. Este punto X va a aparecer en el vertical coincidiendo con los otros dos y es X sub 2. Y esto entonces es el segmento D sub 2. Distancia en proyección vertical. ¿Sí? Vamos a completarlo ahí. Vamos acá, X sub 2. Y fíjense, resulta que esta recta, al ser perpendicular a una recta de punta, es paralela
a la línea de tierra, o en realidad al plano vertical de proyección. Entonces el segmento D1, el segmento D en el espacio, es paralelo al plano vertical, es un segmento frontal. Si es frontal, su proyección vertical va a estar en verdadera magnitud. Esto quiere decir que si yo quiero conocer el valor de la distancia entre el punto P y el segmento DC, lo único que tengo que hacer es tomar esta medida y ese va a ser entonces el valor de la distancia de P al segmento de punta CD.